Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación de Jesús fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía, porque los llamó a una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar. Le damos las gracias por acompañarnos a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Estimado oyente, nadie respeta a un cobarde, ¿no es cierto? El mundo no, y francamente tampoco la iglesia. Los cristianos deben ser valientes. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios claramente, bienaventurados los mansos? Para descubrirlo, le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur examina qué es la mansedumbre y lo que no es, en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. En esta noche llegamos al versículo 5, la tercera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunas traducciones dicen gentil, algunas dicen humilde. Mansos probablemente es la mejor manera de traducir eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación de Jesús, como las primeras dos, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía ese día en el monte en donde él habló, igualmente tan conmovedora como las otras bienaventuranzas, porque los llamó a una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar. Ya lo habían oído a él decir que un espíritu quebrantado y un corazón que lloraba eran necesarios para entrar al reino del Mesías, en lugar de la justicia personal y el orgullo espiritual. Y después Jesús sacude aún más su pensamiento al decir, bienaventurados los mansos. Esto simplemente es absolutamente extraño a todo lo que esas personas judías habían entendido en ese día. Permítame decirle por qué. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera, en el año 63 a.C., Pompeya había añadido Palestina para Roma, de esta manera llevando a un fin la independencia judía. Usted recordará que esa independencia fue ganada a un gran costo en la Revolución Macabea, pero esa independencia que los judíos atesoraban tanto, esa libertad de ser quienes ellos querían ser, como su propia nación, fue perdida cuando ellos cayeron bajo el poder de Roma. A partir de ese momento y en adelante, Palestina le perteneció a los romanos. Fue gobernada en parte a través de los reyes herodianos, que estaban sujetos a la autoridad del César, y en parte por procuradores o gobernantes o gobernadores romanos. La combinación de los herodianos y los romanos era desagradable para los judíos, a quienes no les gustaba la idea de que alguien los gobernara, particularmente gentiles paganos. Al mismo tiempo, virtualmente todas las otras tierras con las que el Nuevo Testamento tiene que ver también habían sido sujetas a Roma. El Imperio Romano había alcanzado su cenit en el tiempo de Cristo. El gran Imperio Romano se extendía por toda Europa hasta Asia y llegando al este hasta Baalbek o a la parte este de Beirut, al este de Damasco. Los judíos entonces eran siervos y esclavos de los romanos en el sentido más puro. Ese fue un hecho, por cierto, que no les gustaba reconocer, y en Romanos, en Juan 8:33, le dijeron a Jesús, somos simiente de Abraham y nunca hemos sido aún esclavos de nadie. Era una manera de pensar que deseaba eso. De hecho, en el mismo momento en el que dijeron eso, eran los esclavos de Roma. Entonces, la historia entera de la vida de Jesús, el trasfondo de ella, encaja en un marco de una nación en esclavitud a Roma. Una sombra del César, francamente, se encuentra sobre todas las páginas del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, los judíos habían estado esperando por mucho tiempo para que el reino de Dios llegara. Estaban esperando su Mesías, el Mesías iba a venir, ellos creían y Él establecería el reino en la tierra, Él establecería el reino prometido del cual los profetas habían hablado. El Antiguo Testamento es muy claro en esto. Iba a haber un reino y ellos lo esperaban mucho. Su expectativa se incrementó aún más conforme la opresión romana se incrementaba. Entre más fuerte era el control de los romanos sobre ellos, más anhelaban que el reino de Dios viniera. Y después, la cosa más maravillosa, la cosa con más esperanza sucedió. Juan el Bautista vino. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y anunció que el Rey había venido.
Y después el Rey vino, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Él dijo esto: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llegó, inicialmente hubo una emoción tremenda. Usted se acuerda de que todo Israel salía a oír acerca del Mesías por parte de Juan el Bautista. Y cuando Jesús vino diciendo, como Marcos 1:15 lo dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y pensaban, ciertamente, aquí estamos. Este es el tiempo del Mesías, y el Mesías va a venir, y Él va a derrocar a Roma, y Él va a establecer el Estado judío independiente, y Él nos va a traer las glorias del reino que han sido prometidas a lo largo de los siglos por los profetas. Habían algunos judíos, con frecuencia llamados celotes, que creían que el Mesías haría esto políticamente, militarmente. Él simplemente vendría y rompería la estructura de poder romana y la reemplazaría. Él vendría para traer un golpe de Estado, ser una especie de revolución en la que Él conquistaría militarmente y establecería su propio reino político mediante mero poder, derrocando a Roma. Los celotes eran los militares, eran los pragmatistas. Otro grupo muy prominente en el Nuevo Testamento fueron los fariseos, que realmente dominan la escena en el Nuevo Testamento, y ellos creían que el Mesías vendría y derrocar a quien estuviera controlando Israel. En este caso habrían sido los romanos, pero Él no lo haría tanto militarmente como milagrosamente. Eran más teólogos que pragmatistas. Estaban más interesados en el cumplimiento del poder de Dios a un nivel milagroso que simplemente a un nivel militar. Estaban esperando que el Mesías estableciera su reino mediante alguna ola increíble de milagros, algún acto milagroso mediante el cual Él derrotaría el poder romano. Pero de cualquier manera, todos estaban esperando alguna intervención catastrófica de Dios que fuera disparada por la llegada del Mesías. Daniel había dicho que Él vendría en nubes y gloria y que Él establecería su reino. Inclusive los discípulos fueron arrastrados por todo esto. En Hechos capítulo 1, versículo 6, dijeron: ¿es este el momento en el que vas a traer el reino? Habían estado esperando esto a lo largo de estos años. De hecho, se habían unido a Jesús, asumiendo que ellos, por lo tanto, participarían a un nivel alto en su reino. Y después Jesús dijo cosas que simplemente los devastaron. Inclusive, cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús vino, Él entró a toda esta expectativa. La esperanza de una conquista política o milagrosa de Roma, una restauración de la tierra de regreso al pueblo de Israel, todas las glorias de las profecías prometidas cumplidas, y únicamente fue un sueño en ese entonces, conforme Israel estaba bajo el yugo del poder de Roma y César, y no iban a darle su independencia. Sin embargo, esta esperanza ardía en el corazón de los judíos, y ardía con tanto calor que creó un ambiente para que muchos mesías falsos se levantaran y cayeran, vinieran y se fueran. Estaban tan ansiosos porque un Mesías viniera y los sacara de la esclavitud romana, que hubieron una ola de mesías falsos que estaban tratando de aprovecharse del sueño. Ocasionalmente los celotes, también llamados los secarei, teniendo que ver con el hecho de que llevaban espadas, atacaban a Roma una y otra vez como terroristas. Debido a que no tenían bombas en esos días, encontraban a un oficial apropiado y lo apuñalaban en la oscuridad. Lo único que eso hacía era traer respuestas romanas. No cumplió absolutamente nada. Y finalmente, en el 70 después de Cristo, los romanos se habían cansado de todo esto y entraron en el 70 después de Cristo y destruyeron la ciudad de Jerusalén y mataron a 1,100,000 judíos. Del 132 al 135 en el siguiente siglo, bajo el emperador Adrián. Para efectos de todo lo que ellos querían, mataron a la nación entera. En el 70 después de Cristo fue Jerusalén, pero 70 años después el resto de la nación fue matada. Algunos escritores nos cuentan que Adrián destruyó por lo menos 985 ciudades y aldeas en la tierra de Palestina. El plan de Dios no fue en absoluto como ellos lo pensaron. Jesús decepcionó a los celotes porque Él no iba a agrupar una fuerza revolucionaria. Él decepcionó a los fariseos porque ellos sabían que Él tenía poder milagroso. Lo vieron todo el tiempo. Lo vieron resucitando a los muertos. Lo vieron curando a los enfermos. Lo vieron dando vista a los ciegos y oído a los sordos y voces a los mudos. Lo vieron creando alimento a partir de sus propias manos. Ellos sabían que Él tenía poder milagroso, pero Él no lo quiso usar para destruir a Roma. Y Él no quería hacer esos milagros cataclísmicos que ellos querían que hiciera. Y de hecho, los molestaba en extremo que Él pasó más tiempo condenando a los judíos
de lo que él condenó a los romanos por mucho. De hecho, en todo el registro de su predicación, él tuvo poco que decir, si dijo algo, acerca de los romanos y mucho que decir acerca de los judíos. Finalmente, estaban tan molestos por Jesús que su molestia se convirtió en amargura, su amargura se convirtió en odio, y clamaron para deshacerse de él. Él fue una decepción tremenda, una decepción tan enorme, porque ellos sabían que él tenía poder espiritual, ellos sabían que él tenía poder milagroso, y él no estaba usándolo para cumplir los objetivos de ellos. Esa decepción se convirtió en odio y eventualmente debido a eso lo ejecutaron. Y una vez que él fue ejecutado, él se volvió inclusive aún más intolerable. El nacionalismo judío nunca podía tolerar a un Mesías crucificado. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos nos dice que la crucifixión de Cristo lo hizo para los judíos un tropezadero. Pero ellos deberían haber sabido que la dirección no iba a ser como ellos lo pensaban. Y deberían haberlo sabido desde el principio mismo. Aquí en el versículo 5 todo realmente inició. Su decepción realmente comenzó aquí, cuando dijo, bienaventurados los mansos. Eso no era lo que querían oír. Lo que ellos querían oír era, bienaventurados los poderosos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres heredar el reino? Demanda poder, demanda fuerza, demanda soberbia. Realmente eran muy ignorantes de la virtud semejante a un siervo del Mesías. Eran ignorantes del significado de Isaías 40 a 66. Jesús señaló específicamente a Isaías 61 cuando él predicó, como es registrado por Lucas, y les dio indicaciones bastante claras de la naturaleza de su reino cuando él dijo cosas como esta. Abriendo el libro de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque él me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar liberación a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberar a aquellos que están afligidos, a proclamar el año agradable de Jehová. Él iba a venir a los pobres, y él iba a venir a los encarcelados, y él iba a venir a los afligidos, y él iba a predicar el evangelio. Todo esto indicaba algo de su humildad, en lugar de que él viniera como un héroe conquistador. Él continuamente se refiere a sí mismo como el siervo humilde. Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y después aquí en las bienaventuranzas, él dice, su reino le pertenece a gente que está quebrantada en espíritu, que no tienen confianza en sí mismos, que no creen en sí mismos en absoluto. El reino le pertenece a gente que está llorando, y ahora él dice a gente que es mansa. ¿Cómo es posible que el gobierno romano iba a ser derrocado? ¿Cómo es posible que el gran reino va a ser establecido por aquellos que están quebrantados y que están llorando y son mansos? Es simplemente la antítesis absoluta de todo lo que ellos habrían asumido. Jesús dice, no son los autosuficientes, no son los justos en sí mismos, no son los soberbios, no son los fuertes, no son los capaces, no son los valientes, no son los que tienen confianza, no son los satisfechos, no son los enojados, los poderosos, los rebeldes, los que van a traer el reino, los que van a entrar al reino. Son más bien los quebrantados, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros, los pacificadores, y los perseguidos y los que son calumniados, los que constituyen su reino. Ellos son los verdaderos ciudadanos del reino. Bueno, este es un mensaje absolutamente contundente. Y yo creo que es exactamente aquí en donde la hostilidad del pueblo judío hacia Jesús realmente es inaugurada. Ahora hay un flujo aquí. Aquellos que son pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, reconocen su impotencia, reconocen su incapacidad de hacer algo que agrade a Dios, reconocen su indignidad, su ineptitud para entrar al reino, que saben que no tienen recursos mediante los cuales pueden agradar a Dios. Espiritualmente están en bancarrota absoluta, debido a que son los que están en bancarrota, lloran por su pecado, por su bancarrota espiritual, por su incapacidad, y de manera natural, gente así es mansa. No se afirman a sí mismos, simplemente lo opuesto. ¿Qué significa ser manso? ¿De qué es lo que realmente estamos hablando cuando estamos hablando de mansedumbre? Si usted lo busca en un diccionario, el diccionario podría desviarlo usted. Un diccionario que consulté la palabra manso decía deficiente en espíritu y valentía. Eso no es lo que la palabra griega usada aquí significa. Cuando hablamos de mansedumbre, de lo que realmente estamos hablando, y sinónimos con frecuencia se dan para esto, es gentileza en el sentido de humildad. Pero el meollo significa alguien que no se afirma a sí mismo. Alguien que no está consumido con sus propios objetivos. Suave es otra traducción.
La persona que está quebrantada por su propia condición, que llora por su propio pecado, no se va a afirmar a sí misma. Muestra más bien una sumisión callada dispuesta a Dios, estando en contraste directo a la obstinación deliberada, rebelde, al vivir centrado en uno mismo, que es característico del hombre natural. Algunas veces esta misma palabra es la palabra prais de praos. Algunas veces la misma palabra es usada para describir una medicina confortante. Algunas veces es usada para describir una brisa gentil, algo que no lo derriba a usted. Los granjeros usaban esta palabra para describir a un potro que había sido quebrantado y era dócil, gentil, había sido domado, cuya fortaleza y poder podía ser canalizada para bien. No es debilidad. No se quede con esa idea. No es debilidad, es poder bajo control. Es una persona que ha cedido el control a alguien más. Toda la fuerza está ahí, todo el poder está ahí. Simplemente no es afirmado de manera personal, en donde usted tiene un corazón quebrantado, en donde usted tiene un sentido de bancarrota espiritual, en donde usted tiene un lloro por la pecaminosidad de uno. Usted tiene sumisión, y la sumisión a Dios es mansedumbre. Creo que usted podrá decirlo de esta manera. Es domar al león, no matar al león. El león es tan fuerte como siempre, nada más que el león ha cedido su voluntad a otro. El mismo león, pero bajo control, no impotente, no cobarde, controlado. Esta es la persona que literalmente cede su poder, cede sus metas, cede su voluntad, cede sus propósitos, sus metas, sus sueños, sus ambiciones, para que estén bajo control divino. La medicina, bajo control, en la dosis correcta, es de gran beneficio. Fuera de control, en la dosis equivocada, es mortal. El viento bajo control trae una brisa gentil. Fuera de control, trae un huracán devastador y mortal. Un caballo bajo control puede ser controlado y usado para cumplir propósitos grandes. Fuera de control, destruye. Es este poder bajo control que es esencialmente esta palabra praus. Un escritor lo dijo de esta manera. Este es el fruto del Espíritu, que se encuentra en la tierra de pobreza espiritual, contrición y lloro. Una flor noble que crece de las cenizas del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. Por un lado, un hombre ve su propia ruina absoluta, su indignidad y miseria. Por otro lado, contempla la bondad y benignidad de Dios en Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón mediante la cual la percepción clara de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios se ha vuelto tan flexible, tan movible, que no hay rastros de su rudeza original, de su naturaleza independiente y salvaje, no domada, aunque permanece. Ahí está, ahí está. La persona mansa, en el lenguaje de Hebreos 10:34, ha aprendido a recibir de manera gozosa el robo de sus propias posesiones, sabiendo que él tiene una mejor posesión, inclusive una permanente. Él está dispuesto a entregar lo que sea y todo en este mundo, porque él sabe que Dios tiene un mejor plan y un mejor mundo. Esta es, en una palabra, una persona que ha muerto a sí misma. Nunca está contemplando las heridas recibidas, nunca contempla las ambiciones y sueños despedazados. No tiene amargura. No es una cualidad natural, por cierto, es un regalo de Dios. Este versículo, por cierto, realmente está arraigado en el Salmo 37. ¿Puedo llevarlo al Salmo 37 por un momento? Hay más que decirle a usted acerca de esta bienaventuranza en esta noche de lo que puedo decir, pero hay algunos pasajes que van a ayudar a explicarla. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí está en el versículo 9, casi la afirmación idéntica. Espera en el Señor y heredarás la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre es esperar al Señor, eso es lo que es. Ahí en el versículo 11, los humildes heredarán la tierra. Regrese al versículo 4, confía en Jehová. Versículo 3, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate en Jehová. Versículo 5, encomienda tu camino a Jehová. Versículo 7, descansa en Jehová. No te impacientes. Versículo 8, no te excites. Versículo 9, espera en Jehová. Todas esas son las actitudes de los mansos. Simplemente entregan todo para el propósito de Dios.
Confían en Él, se deleitan en Él, encomiendan su camino a Él, descansan en Él, no se excitan por hacer lo malo, lo esperan. Eso es lo que significa ser manso, confiar, deleitarse, encomendar, descansar, cesar. El salmista está diciendo, sé manso. No se aflijan cuando los impíos prosperan, no se aflijan cuando sus propios planes no se cumplen. La bendición de Dios le pertenece a aquellos que ceden a Él. ¿Y qué es lo que alguien más puede hacer que no tiene nada que ofrecer? Digo, si usted está quebrantado en espíritu, si usted se da cuenta de su bancarrota espiritual y pobreza espiritual, y si está llorando por su condición, ¿qué tiene que hacer más que ceder? Simplemente encomiende su camino al Señor. ¿No está hablando de cobardía? El Señor podría llamarlo a usted a hacer algo que va a demandar valentía tremenda. ¿No está hablando de flojera? El Señor puede llamarlo a que haga algo que va a demandar una energía y esfuerzo tremendas. ¿No es una ausencia de convicción? ¿No es ambivalencia? ¿No es algún tipo de amabilidad benigna humana? Realmente es fe, en el sentido más puro, que confía en Dios. Y dice esto, en mí mismo nada es posible, por lo tanto, cedo a Él en quien todo es posible. Dice, para mí no hay defensa, pero voy a defender a mi Dios. No es una aceptación pasiva de la pecaminosidad de uno. Es un reconocimiento de que usted no puede hacer nada por su pecaminosidad. Lo único que puede hacer es ceder a Dios. Usted dice, Señor, no tengo nada que ofrecer, estoy quebrantado, estoy en bancarrota, lloro por mi bancarrota, por lo tanto debo ser humillado delante de ti, y lo que ocurra en mi vida de valor y bendición que te agrada a ti, tú debes hacerlo. Y entonces confío en ti, me encomiendo a ti, me deleito en ti, te espero. Esa es exactamente la manera en la que Jesús vivió su vida. Exactamente. Él dijo, únicamente hago lo que el Padre me dice. He cedido mi vida a Él. Únicamente hago lo que el Espíritu Santo opera a través de mí. Él estableció el ejemplo para nosotros. Él no fue ningún cobarde. Él no fue débil, pero Él fue manso. De hecho, el apóstol Pablo nos llama a la mansedumbre, 2 Corintios 10:1, cuando Él nos llama a la mansedumbre y gentileza de Cristo. Él tenía su poder bajo control y estaba bajo el control de Dios. Estaba bajo el control de Dios. Él cedió a las prerrogativas de usar sus atributos divinos. Él cedió el derecho de usar de manera independiente sus atributos a Dios y por lo tanto presentó el ejemplo perfecto para nosotros. La mansedumbre no significa soy débil, significa he cedido mi poder a los propósitos de Dios. He cedido a su control. Usted no piensa que Jesús fue débil. 2 veces entró al templo y lo limpió. Él confrontó a los hipócritas. Él condenó a los líderes de Israel. Él habló sin temor del juicio. Él enfrentó una hostilidad terrible, burla, persecución, inclusive ejecución, sin temor. Pero su poder estuvo bajo el control de Dios. Esa es una persona que entra al reino. Si usted quiere estar en el reino de Dios, usted tiene que ver su propia bancarrota espiritual. Tiene que reconocer que usted está en una condición sin esperanza. Usted llora por ese pecado y literalmente se arroja a sí mismo a Dios. Eso es lo que la mansedumbre significa. Usted simplemente se avienta sobre Él, el único que tiene el poder de producir en usted algo que le agrada a Él. Quiero que veamos algunos ejemplos de esto. En el capítulo 13 de Génesis, simplemente un par de ellos, y después vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas y terminaremos. En Génesis capítulo 13 está Abraham. Abraham, recordará usted, estaba viviendo en Ur de los Caldeos, se llevó a su sobrino con él, su sobrino era Lot, y tuvieron un desacuerdo familiar. Descendieron al Negev, el cual es el desierto sur, cerca de Israel. Y en el versículo 7 hubo una contienda, una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. Ahora Abraham tenía el derecho a la tierra. Él era el hombre de Dios y Lot simplemente iba con él. Él simplemente estaba acompañando a Abraham. Pero Abraham lo manejó de una manera bastante sorprendente. Versículo 8. Abraham todavía es llamado. Le dijo a Lot, por favor no haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. ¿No está la tierra entera delante de ti? Por favor apártate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. O si te vas a la derecha, entonces miré a la izquierda. Eso es poder bajo control. Abraham tenía poder. Abraham tenía autoridad, pero él la cedió. Él no la usó para su propio beneficio. Hay humildad real ahí. Él tenía la autoridad. Cualquier persona habría dicho, él tenía el derecho. Después de todo, él fue el hombre que Dios llamó de Ur. Él escogió no usarla para su propio beneficio, sino más bien permitir que el propósito de Dios se desarrollara. Este es un elemento sorprendente
de virtud. Después estuvo José. José tuvo el poder cuando él se volvió primer ministro de Egipto para vengarse de sus hermanos. Recordará que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y él fue llevado a Egipto. Él estuvo en la prisión ahí y eventualmente, debido a que él podía explicar sueños, debido a que el Señor le permitió tener la capacidad de hacer eso, él salió de la prisión y llegó a una posición en la que se convirtió en el primer ministro de Egipto. Sus hermanos descendieron ahí buscando alimento cuando hubo un hambre en Israel, y él tenía el poder en su mano para vengarse de sus hermanos, pero él se rehusó, y de hecho, simplemente lo opuesto. Él demostró amor y compasión a sus hermanos y de nuevo, poder bajo control. Él se sometió a sí mismo a hacer lo que era correcto. Después estuvo David. Pienso con tanta frecuencia en David, la situación sorprendente en la que Saúl estaba persiguiendo a David, y en 1 Samuel 24, esto sucedió en varias ocasiones. Saúl estaba tratando de perseguir a David, pero David llegó sobre Saúl en una posición muy difícil, muy vulnerable, en donde él y sus hombres estaban escondiéndose. Ahora recuerde que Saúl era el enemigo más grande que David tenía sobre la faz de la tierra, el más fuerte porque él era un rey, y Saúl era el que David iba a reemplazar. Y podríamos haber asumido que debido a que él tenía el derecho al trono, él habría estado haciendo la voluntad de Dios al haber sacado su espada y haberla metido por la garganta de Saúl. Con un golpe de la espada habría matado a Saúl, habría tomado su trono, él tenía el derecho de tenerlo, y eso es exactamente lo que algunos de los hombres de David lo animaron a hacer, porque Saúl, después de todo, estaba tratando de matar a David. Él debió haber actuado mientras que podía. David no lo quiso hacer. Lo que hizo fue tomar su espada y cortar un pedazo de la túnica de Saúl. Él tenía el poder, él tenía el derecho, pero estaba bajo control. Yo creo que en todos estos casos, estos hombres estaban siguiendo la guía del Espíritu de Dios en su vida y cedieron a eso. Él únicamente actuaba a favor de Dios, no a favor de sí mismo. José únicamente actuaba a favor de Dios, no a sí mismo, y también con Abraham. En 2 de Samuel 16, el hijo de David, Absalón, forzó a su padre a que huyera al desierto, comenzó una revolución en contra de su padre, literalmente lo expulsó de la ciudad. Este es uno de los tiempos terriblemente tristes en la vida de David, de los cuales hay muchos, pero uno de los hombres de Saúl, un hombre llamado Shimei, maldijo a David. Conforme David estaba huyendo, él lo maldijo y le aventó piedras a él. David era el rey. Abishai, quien era el sobrino de David, le dijo al rey, esto está en 2 de Samuel 16, ahí por el versículo 9 o 10, Abishai le dice al rey, déjame ir y cortarle la cabeza de ese hombre. David dijo, déjalo solo. David no quiso actuar en defensa propia. Abraham no actuó para su beneficio personal. José no buscó la venganza. Y David no actuó para su propia exaltación, inclusive en defensa propia. Él tuvo una actitud de confianza, de sumisión total a la voluntad y el poder de Dios. Y creo que en ese momento David sabía que él estaba realmente cosechando algunas de las consecuencias de sus fracasos al tratar con Absalón. Después estuvo Moisés, según Números capítulo 12 y versículo 3, dice, el hombre Moisés era muy manso. De hecho, dice, y esto es sorprendente, dice, Moisés era manso sobre todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Él era el hombre más manso en el mundo, dice usted. Encuentro eso muy difícil de creer. Si usted le pregunta a cualquier judío, simplemente en general, ¿quién es el líder más grande en la historia judía? ¿Quién le van a decir usted? Moisés. Moisés. Los dos más grandes líderes en la historia judía son Moisés y Charlton Heston. Moisés es el gran líder. Sin embargo, Dios dijo de él que él era el hombre más manso que jamás vivió. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos hablando de mansedumbre? Lo asociamos con una ausencia de temor. Lo asociamos con valentía y denuedo y poder. Lo vemos marchando ahí para ver a Faraón y diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y si no dejas ir a mi pueblo, algunos juicios serios van a caer. Él fue fuerte cuando mató a un egipto quien estaba maltratando a un hebreo. Lo mató ahí, en el lugar mismo. Él fue firme en sus convicciones. En Éxodo 5, Moisés, quien una vez había huido de Faraón en temor, regresó a estar de pie delante de Faraón en denuedo y decirle, deja ir a mi pueblo. Y entonces hacemos la pregunta, ¿cómo es que este hombre puede ser manso? Él parece ser todo menos manso. Bueno, su mansedumbre se manifiesta en lugares como Éxodo 3, versículo 9. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Dios dice, además he visto la opresión con la que los egipcios están oprimiéndolos. Por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que puedas traer a mi pueblo. Los hijos de Israel los saques de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y para que yo saque a los hijos de Israel de Egipto? Esa es su mansedumbre. Él no tenía confianza en quién. ¿En sí mismo? Ninguna.
Ninguna. Él sabía que era absolutamente inepto. Éxodo capítulo 4, versículo 20, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los subió a un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano, versículo 29. Moisés y Aarón fueron y congregaron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés. Él entonces hizo las señales ante la vista del pueblo. El pueblo creyó cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Entonces se postraron y adoraron. Moisés regresó con fuerza. Él junto con Aarón tomaron el liderazgo. Mansedumbre es la ausencia de confianza en mí mismo, no ausencia de confianza en mi Dios. ¿Entiende usted la diferencia? Es cuando usted llega al lugar en el que usted sabe que solo Él lo puede hacer. Intentar, en manera alguna, representar a Dios por usted mismo es insensato si usted está confiando en sí mismo. Pablo tuvo la misma actitud. Filipenses 3:3, él dice, no puedo confiar en la carne. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Es una ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo para cumplir cualquier cosa que sea eterna y una confianza total en Dios para lograrlo todo. En 2 de Crónicas hay un buen contraste de esto. Permítame leérselo. Es acerca de Uzías, el rey. Él fue rey durante 52 años en Jerusalén, mucho tiempo. Él salió y estuvo en guerra contra los filisteos y derribó el muro de Gat, es una ciudad filistea, y el muro de Jabne, otra, y el muro de Asdod. Esas todas son ciudades filisteas que siguen la costa de Palestina. Él construyó ciudades en el área de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó en contra de los filisteos y en contra de los árabes que vivían en Gurbal y los meunitas. Dios le ayudó, dice, los amonitas también dieron tributo a Uzías y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto porque él se volvió muy fuerte. El hombre literalmente dominaba esa parte del mundo. Además, Uzías construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en la esquina, y las fortaleció. Su posición después de que había ganado la guerra fue posicionarse a sí mismo con la postura fuerte en la Guerra Fría para que sus enemigos no lo atacaran, porque él estaba tan fortalecido. Él construyó torres en el desierto y él cavó muchas cisternas porque él tenía muchos rebaños. Esto es para proveer el recurso para el agua, para el rebaño, tanto en la parte baja como en la planicie. Él tenía hombres que araban la tierra y labradores y viñas en el campo y campos fértiles, porque él amaba la tierra. Este es un hombre sorprendente, un gran soldado, un gran agrónomo, un gran granjero. Uzías tuvo un ejército listo para la batalla. Él era un constructor, él era un hombre militar. Él entró en combate por divisiones según el número de lo que organizó. En otras palabras, él estaba muy bien organizado. Él tenía todo preparado. El nombre total de las cabezas de las casas de guerreros valientes es 2,600. Bajo su dirección había un ejército élite de 307,500, una tercera parte de 1,000,000. No es sorprendente que nadie quería atacarlo. Podían pelear en la guerra con gran poder para ayudar al rey en contra del enemigo. Además, Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, armadura para el cuerpo, arcos y piedras para hondas. Y en Jerusalén él hizo máquinas de guerra inventados por hombres hábiles para que estuvieran sobre las torres y en las esquinas con el propósito de disparar flechas y grandes piedras. De esta manera su fama se esparció hasta lejos, porque él fue ayudado maravillosamente hasta que él fue fuerte. ¿Cómo llegó ahí, a donde llegó? Él fue ayudado maravillosamente. ¿Qué? ¿Ayudado por quién? Por Dios. Él fue ayudado por Dios, pero cuando se fortaleció, su corazón se ensoberbeció tanto que él actuó de manera corrupta, y él fue infiel a Jehová su Dios, porque entró en el templo de Jehová para ofrecer incienso sobre el altar de incienso. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él salió de su función como rey y entró a la función sacerdotal y violó el estándar sacerdotal. Él pensó, soy un rey tan grande, creo que podría ser un buen sacerdote. Y Dios lo azotó con lepra y murió. Y hasta su muerte él tuvo que vivir en una casa separada por el contagio de su lepra. Literalmente él fue matado. Él durmió con sus padres, lo sepultaron con sus padres en el campo de la tumba que le pertenecía a los reyes porque dijeron, él es un leproso. Eso es exactamente lo opuesto. Un hombre que quería llevarse todo el crédito, hacerlo en su propia fuerza, hacerlo en su propio poder.
Escuche, esos otros hombres, todos tuvieron un sentido de su pecaminosidad, todos tuvieron un sentido de su debilidad, todos tuvieron un sentido de su ineptitud, lloraron por su pecado, lloraron por su debilidad, tuvieron un sentido saludable de pecado y vergüenza y debilidad que los humilló delante de Dios y causó que ellos buscaran únicamente sus causas y defendieran únicamente su nombre y pelearan únicamente sus batallas y usaran únicamente sus armas. De hecho, causó que ellos hicieran lo que la siguiente bienaventuranza dice: tener hambre y sed de justicia, porque sabían que no tenían nada, sabían que no eran nada, y hallaron que el camino a hacer algo era el camino a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En primer lugar, son bienaventurados, eso significa felices, gozo verdadero, gozo de salvación, el gozo de la vida eterna, el gozo que le pertenece a todos los que están en el reino, le pertenece a los mansos. Usted tiene que entender que los líderes judíos eran soberbios, autosuficientes, pensaban que eran buenos en sí mismos, creían que podían alcanzar el nivel de justicia que satisfacería a Dios. Eran lo opuesto de esto. No iban a heredar la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? Bueno, Israel se le había prometido la tierra desde Génesis 3 en adelante, y estaban en ella ahí, pero realmente no la estaban controlando. Están ahí de nuevo en la actualidad, en cumplimiento parcial de la promesa de Dios, pero la gloria real de la herencia de esa tierra va a venir en la promesa del reino para ellos. Estaban esperando que el rey viniera y estableciera la gloria de su reino, pero la única manera de participar en ese reino era ser manso. La palabra heredarán es de un verbo griego que significa recibir una parte destinada. Kleronomeo significa recibir aquello que está designado para usted. Y si usted quiere un lugar designado en el reino del gran rey, el Señor Jesucristo, usted va a recibir cuando entre a su reino quebrantado, llorando y manso, reconociendo su pecaminosidad, su bancarrota espiritual, llorando por ello, dependiendo de Dios para todo. Va a haber un reino literal terrenal en el futuro, es prometido. Seremos parte de ese reino, todos los que lo amamos, tanto judíos como gentiles, estaremos ahí mientras que creemos en Jesucristo. Seremos parte de ese reino. De hecho, cuando Jesús regrese a establecer su reino en Apocalipsis, regresamos con Él. Dice que viene del cielo montando sobre un caballo blanco y detrás de Él son todos los santos vestidos de blanco, montados sobre caballos blancos. Regresamos a entrar a ese reino con Él. Y más allá de eso está el nuevo cielo y la nueva tierra, el reino eterno, pero le pertenece únicamente a aquellos que entran de esta manera. Simplemente resumiendo esto y dándole algunas cosas prácticas en qué pensar, la mansedumbre es mandada por Dios. Únicamente los mansos son salvos. Es correcto. Únicamente aquellos que no confían en sí mismos. Salmo 149:4. Únicamente los mansos son salvos. Únicamente los afligidos experimentan salvación. Santiago 4 dice que Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Es mandado por Dios ser manso. No solo es mandado por Dios ser manso, es necesario. Si usted va a recibir la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted de lo que dice en Santiago 1, versículo 21? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Usted tiene que ser humilde para recibir el Evangelio. Usted no puede ser soberbio y pensar que es bueno por sí mismo. La mansedumbre glorifica a Dios, porque le da todo de regreso a Él. Confiesa incapacidad total y absoluta, de tal manera que lo que es logrado para bien y para la gloria de Dios es de Él. De hecho, en 1 Pedro 3:4 dice, un espíritu afable y apacible, afable o manso, es preciado, es de grande estima a los ojos de Dios. Es de grande estima a los ojos de Dios. Una última consideración. ¿Cómo sabe si usted es manso? Creo que usted puede saber. Simplemente podríamos comenzar de esta manera. Reconozco que no tengo capacidad de salvarme a mí mismo. Ahí es donde comienza la mansedumbre. Reconozco que fuera de la gracia de Dios, el poder de Dios, no puedo ser salvo, no puedo entrar al reino. Reconozco que no puedo hacer nada para ser salvo. Además, reconozco que como cristiano no puedo lograr nada en mi vida en mi propia fuerza carnal. Reconozco eso. Si lo reconozco, soy manso. No significa que usted se arrastra por todos lados y dice, ay de mí, o está diciendo, no soy nada, no soy nada. Significa que usted entiende y reconoce su incapacidad de lograr algo al nivel espiritual y divino, y por lo tanto se somete a Dios por todo. Usted puede preguntarse esto, ¿respondo humildemente y en obediencia a la palabra? ¿Esa es una prueba de mansedumbre?
Otra es, estoy enojado cuando Dios es deshonrado en lugar de que cuando yo soy deshonrado. Estoy más preocupado porque Dios sea avergonzado que por mi propia vergüenza. Estoy más preocupado porque los propósitos de Dios no sean cumplidos en lugar de los míos. Siempre busco hacer la paz. Siempre cedo a alguien más. Estoy más preocupado por otros que por mí mismo. Recibo crítica bien y amo a aquellos que la dan. Todas esas son evidencias de mansedumbre. Y si veo esas en mi vida, entonces Dios en su gracia poderosa y poder me ha llevado a un lugar de mansedumbre y Él me ha bendecido al llevarme a su reino y hacerme un heredero de todo lo que su reino involucra en esta tierra y en la gloria venidera. Un pensamiento final. La mansedumbre, en una palabra, es haber acabado conmigo mismo para bien. Eso es todo. Ahí está. La afirmación que nuestro Señor hace en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, es una afirmación conmovedora para la audiencia que lo oyeron decirlo. De hecho, las tres bienaventuranzas, como son conocidas, son conmovedoras. Las primeras dos fueron conmovedoras para la audiencia que se sentó ahí en el monte el día que Jesús habló. Jesús llamó a cosas absolutamente extrañas para su manera de pensar. Sabían cómo ser orgullosos espiritualmente. Sabían cómo ser autosuficientes. Sabían cómo jugar la función piadosa. Sabían de la religión. Realmente eran buenos con la forma. Pensaban que era el grupo de los elegidos. Pensaban que podían sobrevivir en su propia fortaleza y su propia sabiduría y su propia fortaleza y sus propios recursos. Y esperaban que el Mesías, cuando llegara, les dijera: estoy aquí para felicitarlos por su gran religiosidad. Estoy aquí para felicitarlos por su espiritualidad tan maravillosa. Estoy aquí para decirles que Dios ha visto desde el cielo y Él está muy contento con ustedes. De hecho, podemos entrar al reino y muy poco cambio se necesita. Pero nuestro Señor abrió su ministerio a ellos y dijo esto en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No aquellos que creen que son justos, sino aquellos que saben que son pecadores. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que están tristes por sí mismos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No aquellos que son orgullosos, sino aquellos que son humildes. Ellos no entendieron esto. Esto no es lo que esperaban. Dependían en su espiritualidad, en su orgullo. Y Jesús lo derribó todo. La primera vez que habló, Él quería un espíritu quebrantado. Él quería un corazón que llorara. Él quería una humildad. Eso era necesario para entrar a su reino. No justicia personal, nada de orgullo espiritual. Y cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, si hubo alguna persona que no había quedado sin haber sido sacudida, esto debe haber terminado con ellos. Bienaventurados los mansos. Digo, eso sería sorprendente para nuestra sociedad, porque no somos diferentes de ellos. Pensamos que la victoria y el botín son para los fuertes, ¿verdad? Ve por eso. Aprovéchalo todo. Saca lo más que puedas, macho. ¡Qué sacudida para su pensamiento! Permítame explicarle la escena. Poco más de medio siglo antes de que Jesús naciera, en el 63 a.C., Pompeyo había incluido a Palestina para Roma, y de esta manera la independencia judía llegó a su fin. Y por cierto, esa independencia había sido adquirida en una revolución que derramó sangre, llamada la Revolución Macabea. Y habían peleado para liberarse de Grecia. Y no había pasado mucho tiempo después de que conocieron esa libertad hasta que fueron llevados bajo el yugo del poder imperial de Roma. A partir de ahí, del 63 a.C. en adelante, la tierra era gobernada en parte mediante reyes herodianos. Los herodianos eran una familia, es como un apellido. Eran una familia de reyes designados por César. Y además de los reyes herodianos, Él le dio al pueblo de Palestina reyes porque querían reyes, pero además de eso, les dio procuradores o gobernadores, el más famoso de los cuales para nosotros es Pilato. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, estaban bajo el dominio romano, y estaban estos reyes títeres, y la familia herodiana, y estos procuradores o gobernadores. Al mismo tiempo, virtualmente el resto de la tierra, con la cual el Nuevo Testamento se relaciona, también estuvo bajo sujeción a Roma. Y este fue un día opresivo, triste para el pueblo judío. Ellos literalmente despreciaban esta opresión romana. De hecho, para ser honesto con usted, ni siquiera lo admitían. Cuando Jesús estaba hablándoles en Juan 8, hablándole a los líderes judíos, es sorprendente porque les dijo,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos respondieron, somos simiente de Abraham y nunca estamos en esclavitud a hombre alguno. Una afirmación bastante torpe. Ellos ni siquiera admitían que eran esclavos de Roma. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Ni siquiera lo reconocieron. Eran orgullosos. Menospreciaban el yugo romano. La historia entera, entonces, de Jesús se encuentra dentro del marco de una nación en esclavitud a Roma. La sombra de César literalmente se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Y usted ve a César en cada página. Y al mismo tiempo, escuche esto, hubo un movimiento en los corazones de los judíos por creer que el Mesías estaba por venir. Habían algunas personas que no querían experimentar la muerte hasta que Él viniera. ¿Se acuerda usted de Simeón y Ana? Había el sentimiento de que algo estaba por suceder. El Mesías estaba por venir. El reino de Dios sería establecido. Y el Antiguo Testamento era claro en esto. Y existía este sentimiento de que iba a suceder. Y después este individuo llamado Jesucristo llegó en la escena y abrió su boca en Marcos capítulo 1. Y observe lo que Marcos nos dice que dijo. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, escuche, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio de las buenas nuevas. Y hombres se emocionaron. Ellos habían conocido este dominio romano y esta opresión romana, y ahora de pronto venía un obrador de milagros. Un hombre que hablaba como ningún otro hombre jamás había hablado. Un hombre que hacía cosas como ningún otro hombre jamás había hecho. Quizás este es el Mesías. Y cuando él había alimentado a la multitud allá al lado del monte, estaban listos para creerlo. Y querían tomarlo y hacerlo un rey y comenzar una revolución política militar para quitarse el yugo de Roma. Estaban emocionados por ello. Estaban esperando un Mesías que derrocara a Roma. Estaban esperando un gran general que pudiera iniciar una revolución judía, que pudiera producir una independencia mediante acción militar. Ahora, observe esto. Primordialmente, el derrocamiento militar, el concepto militar de el Mesías, pertenecía a un grupo de judíos llamados los celotes. Habían 4 grupos primordiales en el judaísmo: fariseos, saduceos, celotes y escenos. Los escenos eran los místicos que vivían ahí en Qumran, donde encontramos los rollos del Mar Muerto. Eran los que copiaron esos. Los celotes eran los activistas políticos que no estaban muy preocupados por la religión. Realmente estaban preocupados por la política. Los fariseos eran los conservadores religiosos y los saduceos eran los liberales religiosos. Pero los celotes realmente querían que el Mesías viniera y creían que sería un gran general quien vendría y tendría mucho poder político que derrocaría a Roma, y entonces ellos esperaban un reino militar. Por otro lado, los fariseos estaban igualmente ansiosos por derrocar a Roma, nada más que no estaban buscando un reino militar, estaban buscando un reino santo, estaban esperando una restauración de la teocracia del Antiguo Testamento, estaban esperando a que el Mesías gobernara de manera religiosa, y entonces lo podría ver de esta manera. Los celotes esperaban un Mesías militar, y los fariseos esperaban un Mesías milagroso. Los celotes probablemente creyeron que el Mesías llevaría a cabo acciones militares, y los fariseos probablemente creyeron que el Mesías haría algo milagroso y simplemente derrocaría a Roma mediante algún milagro divino sobrenatural. Mientras que ambos estaban esperando alguna intervención catastrófica por parte de Dios y la venida del Mesías, ellos sabían lo que Daniel decía en el 7, 13 y 14. Ellos sabían que el Mesías vendría en las nubes y gran gloria y no sabían cómo sucedería, pero cada uno tenía sus propias ideas. Inclusive los apóstoles, los 2 apóstoles, lo esperaban. En Hechos 1:6 dijeron, Señor, ¿acaso en este tiempo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vamos a ver lo milagroso o lo militar? Pero este no fue el propósito de Jesús. Y esta es la razón por la que en Juan capítulo 18, cuando Jesús estaba hablando con Pilato y Pilato estaba tratando de entender qué tipo de rey era, que no tiene un reino, qué tipo de rey no tiene un trono, qué tipo de rey no tiene una corona, y entonces le estaba hablando a Jesús acerca de que si era rey o no. Y él le dijo, ¿eres rey? Y él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Tú no entiendes qué tipo de rey soy? No busco operar de manera militar. Y ni siquiera estoy a punto de dar un golpe de estado milagroso y derrocar a Roma. Ese no es mi propósito. Él dijo, si quisiera, él podría haber llamado legiones de ángeles, legiones de ellos, miles de ellos. Y por cierto, si un ángel puede matar a 185,000 asirios de una vez, una legión de ángeles podría matar a cualquiera. Entonces, como puede ver, la esperanza de la restauración política religiosa no era nada más que un sueño.
Israel estaba bajo el poder de Roma y César no les permitió independencia alguna. Y sin embargo, en sus corazones esta esperanza ardía y ardía y ardía que un Mesías vendría. Francamente, la esperanza ardía tanto en sus corazones que produjo un montón de Mesías falsos como urticaria en un cuerpo. Estaban por todos lados. Mesías falsos por montones. Los celotes, esperando lo que necesitaba ser hecho, simplemente dirían, bueno, no podemos esperar al Mesías. Y junto con los sicarios, quienes eran los asesinos en sus rangos, estaban listos para derrocar a Roma. Asesinaban a una persona importante o llevaban a cabo un acto revolucionario. Y lo único que hacían era traer represiones romanas. Y finalmente en el 70 después de Cristo, los romanos llegaron a un punto en el que se cansaron de las reacciones de los celotes, se cansaron de esto, y por eso enviaron a Tito Vespasiano en el 70 después de Cristo y al ejército romano, y vinieron y literalmente destruyeron a Jerusalén, aplastaron la ciudad, aplastaron al pueblo, mataron a 1.100.000 personas. Pero eso no fue lo peor. Entre el año 132 y 135 después de Cristo, unos 60 años después, un hombre llamado Adriano vino desde Roma, y él fue por toda la tierra de Israel y mató a todas las personas y destruyó a todas las ciudades, y él literalmente aplastó a la nación de Israel en términos de existencia nacional. Ahora le digo esto para darles una idea de lo que ellos querían. Querían a alguien que derrocara a Roma. Los celotes creían que se podía hacer militarmente, y los fariseos y los otros religiosos pensaban que podía ser hecho milagrosamente por el Mesías, pero estaban mal. Como puede ver, estaban mal. Jesús no vino con eso en mente. Antes de que jamás pudiera haber una independencia judía, tenía que haber una salvación judía, y eso tenía que venir primero, y estaban a punto de rendirse en ese punto. Entonces el plan de Dios no era lo que pensaban. Y cuando Jesús comenzó a hablar, como habló en el Sermón del Monte, puede imaginar la reacción de ellos. Esperaban que el Mesías viniera a aplastar a todos. Esperaban que el Mesías viniera y con una espada de pronto aplastar al enemigo. Y aquí viene y dice, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos. Y ellos se están diciendo a sí mismos, ¿qué tipo de Mesías es este? ¿Qué tipo de multitud quiere recolectar? ¿Quién quiere una multitud de cobardes? ¿Una multitud de gente mansa? Nunca enfrentarán a Roma. Y entonces desanimó a los activistas políticos porque él no estuvo dispuesto a llevar a cabo una revolución. Y decepcionó a los religiosos porque él solo curó a la gente. Él no destruyó a Roma con milagros cataclísmicos. Él no lo hizo. Y esa es la razón por la que, como puede ver, cuando finalmente vieron a Jesús capturados por los romanos, cuando finalmente vieron a Jesús allá arriba, y lo vieron allá al lado de Barrabás, y vieron a esta persona patética a quien Pilato había golpeado y azotado, y con una corona de espinas en su cabeza, y no había belleza en él para que lo desearan, y no había nada en él que fuera atractivo. Lea Isaías 53. No había forma o algo deseable en él. Lo vieron y dijeron, olvídalo, ese no es el Mesías que queremos. Y entonces dijeron, crucificadle, crucificadle. Queremos a Barrabás. Él se acerca más a un tipo de Mesías que este hombre, y lo odiaron por eso. Y realmente lo odiaron porque los decepcionó. Lo odiaron porque no satisfizo las expectativas de ellos. Y una vez que él murió, una vez que terminaron con él, esa fue la gota que derramó el vaso. Cuando el resto de la gente vino y dijo, bueno, él era el Mesías, dijeron, mira, él murió en la cruz. El Antiguo Testamento dice, maldito es todo aquel que cuelga de un árbol. No nos digas que nuestro Mesías fue crucificado como una maldición. No nos digas que el Mesías vino y se fue y no derrocó a Roma. No nos digas que el Mesías vino y se fue y no cambió nuestras circunstancias en el mundo. Ese no es un Mesías. Y ni siquiera creyeron en su resurrección, aunque fue verdad. Y aunque 500 personas lo vieron, no lo creyeron. Cuando los apóstoles se pusieron de pie a predicar, tuvieron que predicar siempre la resurrección. Y tuvieron que decir siempre, como pueden ver, el Mesías tuvo que sufrir, él tuvo que sufrir y morir. Esto es lo que el Antiguo Testamento enseñó. Tuvo que ser así. Jesús en el camino de Maús dijo, si hubieran conocido las Escrituras, ya habrían sabido que esto sucedería así. Pero estaban decepcionados realmente, terriblemente decepcionados con Jesús. Y todo comenzó aquí, porque la primera vez que lo oyeron hablar, él dijo, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué tipo de cosa es esta? El botín le pertenece a los fuertes, no a los mansos. Eso fue en contra de su filosofía entera de la vida, pero él vino como un siervo. Como puede ver, ellos ignoraron Isaías 40 al 66. Esa sección entera de Isaías 40 al 66 presenta al Mesías como un siervo sufriente. Ni siquiera conocían su Antiguo Testamento. Una sección enorme. De hecho, cuando él anunció quién realmente era, él citó de Isaías 61. Y sabe una cosa, él se identificó con un grupo de gente bastante rechazado. Él dice, Lucas 4:18,
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Oh, por favor. Para sanar a los quebrantados de corazón, predicar liberación a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para liberar a los que están golpeados. Ahora, ese es un grupo de personas bastante triste. Los ciegos y los golpeados y los pobres y los mancos. ¿Qué tipo de personas son estas? El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios, no muchos nobles, no muchos sabios, no muchos poderosos. Él ha escogido lo insensato del mundo. Él fue un siervo. Él no vino para derrocar a Roma. Él vino a lavar los pies de discípulos no amorosos. Su vida entera fue una ilustración de humildad y servicio. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos no lo entendieron. Ni siquiera supieron para qué vino. Humildad, negación personal, abnegación. Ahora esto prepara el escenario para lo que él dijo en este sermón. Y lo que él dijo aquí es esto. Ahora escuche. Él dijo, no son los autosuficientes, no son los que se creen santos, no son los orgullosos o los fuertes o los arrogantes y los que tienen confianza en sí mismos y los satisfechos, no son los religiosos los que entran en mi reino, son solo los quebrantados y los que lloran y los mansos y los hambrientos y los sedientos y los misericordiosos y los puros y los pacificadores y los perseguidos y los que son calumniados, los que nunca se vengan, ellos son los ciudadanos de mi reino. Y hombre, los mató con esto. No lo podían creer. Este no podría ser el Mesías. Los verdaderos ciudadanos del reino, dijo él, son de este tipo. ¡Qué mensaje tan revolucionario! Olvidamos eso. Hombre, ¿cómo lo olvidamos? Pensamos que Dios necesita superestrellas. Pensamos que Dios necesita a los más poderosos. Nunca ha sido así, nunca. Los ricos y los famosos, nunca ha sido así. Nuestro Señor vino y simplemente puso el dedo donde estaban lastimados. Él dijo, mira, ¿quieren estar en mi reino? Los que están en mi reino son los que están en bancarrota espiritual, versículo 3. Los que lloran, versículo 4. Los mansos, versículo 5. Ahora hablemos de esto. Mansos. Es diferente de estar quebrantado en espíritu. Permítame enseñarle cómo. La palabra de raíz es la misma idea. Palabra diferente, misma idea. Pero permítame mostrarle. De hecho, en algunos lugares en la Biblia estas dos palabras podrían ser usadas de manera intercambiable. Pero hay una distinción hermosa que se hace aquí. Ahora observe. Quebrantado en espíritu se centra en mi pecaminosidad. Muy bien, versículo 3. Quebrantado en espíritu se centra en mi pecaminosidad. Mansos se centra en la santidad de Dios. Dos lados de lo mismo. Quebrantado en espíritu porque soy un pecador y manso porque Dios es tan santo por comparación. Dos lados de lo mismo. Véalo de otra manera. Quebrantado en espíritu es negativo y resulta en lloro. Mansedumbre es positivo y resulta en buscar la justicia. ¿Se da cuenta? Es simplemente el otro lado de esto. Esa es la belleza de la secuencia. Hay una progresión aquí. En primer lugar está este quebrantamiento, este sentido tremendo de pecaminosidad y es negativo y resulta en lloro. Y después de pronto comienza a ver el otro lado de esto. Comienza a ver un Dios santo. Y eso es mansedumbre. Y después comienza a tener hambre por su santidad. ¿Ve la secuencia? El flujo. Felicidad, Jesús dice. Felicidad. Bienaventuranza. ¡Oh! Eso es para personas así, como estas. Personas que son, escuche, realistas acerca de su pecado. Quienes se arrepienten por su pecado. Quienes responden a Dios. Y los no bienaventurados y los infelices y los que quedan fuera del reino son los arrogantes, los autosuficientes, los que creen que son muy buenos, los no arrepentidos, los duros de cerviz, orgullosos. Hombre, esto fue devastador. Como puede ver, los celotes estaban diciendo, queremos un Mesías militar, queremos un reino militar. Los fariseos estaban diciendo, queremos un Mesías milagroso, queremos un reino milagroso. Por cierto, los saduceos estaban diciendo, queremos uno materialista. Ellos eran los materialistas. Supongo que los escenos estaban por ahí en la esquina diciendo, queremos uno monástico. Pero Jesús dijo, les voy a dar uno manso. El reino no va a ser materialismo, no va a ser monasticismo, no va a ser militarismo, y no va a ser simplemente milagros espectaculares, va a ser para los mansos. Y sabe una cosa, nuestro mundo todavía tiene problemas con eso. Nuestro mundo asocia la felicidad y el éxito con la fortaleza y la confianza y la certeza y la supervivencia del más fuerte y la conquista y el poder. Ese no fue el camino de Jesús. Su reino es para personas que son mansas. En Efesios 4, recuerda lo que estudiamos ahí. Vamos a ver muchos paralelos con eso en esta noche. Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo ando, Pablo? Con toda humildad
y mansedumbre. Ahí está. El reino de Dios es para los mansos. Tito 3:2. No hablad mal de nadie. No sean peloneros, sean gentiles, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bastante simple. Sea manso con todo mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Como puede ver una y otra vez en la Biblia dice que el pueblo en el reino de Dios eran mansos. Y por cierto, eso no es nada nuevo. El estándar de Dios siempre ha sido igual. Usted regresa al Antiguo Testamento, es lo mismo. Usted ve mansedumbre allá atrás como el estándar de Dios. Creo que es el Salmo 22, versículo 26. Escuche. Los mansos comerán y estarán satisfechos. Alabarán a Jehová los que le buscan. Su corazón vivirá para siempre. La vida eterna, como puede ver, le pertenece a los mansos. A los mansos, no a los orgullosos. Salmo 25:9. A los mansos él guiará en justicia. Escucha esto. Y a los mansos enseñará su camino. Dios se identifica con los mansos. Al final de los salmos, en el Salmo 147, versículo 6, Jehová levanta al manso. Como puede ver, Dios siempre se ha identificado con eso. Es una prioridad con él. Este es su tipo de personas. Isaías 29:19. Los mansos también aumentarán su gozo en Jehová. Como puede ver, salvación y enseñanza y bendición y gozo para los mansos. Muy bien. Le he enfatizado que Jesús vino y predicó que su reino iba a estar ocupado por personas caracterizadas por la mansedumbre. Ahora, quiero hacer 5 preguntas en esta noche y ver si son respondidas de manera adecuada para ayudarnos a entender lo que esto significa. Pregunta número 1. ¿Qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? Y tenemos que responder eso. Si las únicas personas felices son personas mansas y queremos ser felices, más vale que sepamos qué es la mansedumbre. ¿Qué es? Bueno, observen el versículo 5, que sigue otras cosas, pobreza en espíritu y lloro. Entonces, lo que sea la mansedumbre, sigue a esas dos cosas. La mansedumbre sale de esos corazones que están quebrantados en espíritu y que lloran. El diccionario tiene algo interesante. Busqué mansedumbre en el diccionario y dice, deficiente en valentía. ¿Bienaventurados los cobardes? Eso está mal. Esa no es la definición de la Biblia de mansedumbre. La mansedumbre no es eso. Observe. Los mansos viene de una palabra griega. La raíz es praus y significa básicamente, aquí está la raíz, gentil y suave. Gentil y suave. Entonces la idea es una persona que es gentil, tierna de corazón, alguien que es paciente, alguien que es simplemente sumiso y demás. Ahora, ese es el concepto de raíz. Suave, gentil, paciente, amable, callado, dispuesto, sumiso. Permítame ilustrarlo a partir de algunos de sus usos. Con frecuencia era usada como una palabra para describir una medicina suave que confortaba. Otras veces se usaba para describir una brisa gentil y otras veces se usaba para describir a un potro que había sido quebrantado y había sido domesticado y podía ser usado para propósitos buenos.